En 2001, una película japonesa imaginó redes sociales y una era digital donde nos aislaríamos hasta desaparecer, y realmente esto se cumplió. Bienvenidos al archivo número 3 de Proyecto Salem. El día de hoy hablaremos de Pulse o Kairo. Esta película es dirigida por Kiyoshi Kurosawa, a quien recordarás por haber dirigido Cure, una película de la cual aún no he hablado, pero seguramente voy a analizar muy pronto. Me gustaría comenzar hablando del por qué vi esta película y por qué me llamó la atención. Supe que la sinopsis, así muy brevemente, era de unos jóvenes que encontraban fantasmas en internet y al parecer las computadoras eran una especie de portal hacia ver algún tipo de fantasmas o una secta fantasmal, lo cual me despertó bastante la curiosidad de saber qué es lo que podía hacer Japón con todos estos elementos en el año 2001, ya que hablaremos del contexto social, el cual es sumamente importante y nos detalla varias información sobre lo que podemos encontrar y desmenuzar de este film. Como lo adelantaba la sinopsis es, varios jóvenes comienzan a tener sucesos extraños aparentemente relacionados con internet y con computadoras, personas que desaparecen, imágenes de fantasmas que vemos, cintas raras, planos donde se ve gente aislada, por supuesto de lo que vamos a hablar muchísimo más adelante, y una clara sensación de soledad. Los datos curiosos de esta película. Comenzamos con el año 2001. Para este momento todavía no existían redes sociales. El internet todavía era lento y era extraño, incluso nos teníamos que conectar a internet mediante el cable del teléfono. Y mucha gente, y ese es el punto fuerte de esta película, veía este nuevo cambio tecnológico con miedo y desconfianza. Y precisamente esto hace que el film se sienta bastante adelantado para la época. Sobre el director, Kurosawa no es el famoso Akira Kurosawa, sino más bien es otro director que se encarna mucho en los thrillers psicológicos, silencios incómodos y atmósferas bastante inquietantes y con mucha tensión. Esta película es de esos casos que se vuelven bastante relevante después de muchos años, ya que el pasar de los años le ayudó bastante a entender a la gente cómo había evolucionado la era digital. Predijo un aislamiento digital, depresión social y una desconexión humana completa. Esto particularmente me llama bastante la atención porque se ve más en la actualidad después de la pandemia. Pero ahora sí, vámonos al análisis principal de este filme, el cual me parece sumamente crudo y real. Para empezar, el punto fuerte de la película es que es un vaticinio de lo que iba a suceder con las redes sociales, la era digital y la llegada de internet. Nos muestra desde el principio una atmósfera donde este chico, particularmente no recuerdo su nombre, pero es uno de los protagonistas. Este chico particularmente lo que hace es conectar su computadora a internet, hasta saca un manualcito súper interesante. ¿Por qué? A lo mejor muchas personas no recuerdan o no llegaron a vivir esa parte donde teníamos que sacar nuestro cable del teléfono, quitar la línea para podernos conectar a internet, y esto lo hace muchísimo más interesante, ya que nos acerca a una realidad que se vivía alrededor de hace 20 años. Y esto es particularmente llamativo, ya que el chico desconoce completamente de internet, sobre cómo utilizar un cable de bueno, no era de Ethernet, era otro cable que era el del teléfono. Y esto me parece algo sutil, es un pequeño detalle sutil, ya que ya que en varias tomas se da a entender que él no sabe nada de cómo utilizar esta máquina, conecta a internet, empieza a ver fantasmas, empieza a ver cosas raras. Y hasta aquí podemos pensar, ¿sabes qué? Es una típica película de esas de miedo, donde justamente como la tecnología es algo desconocido, pensamos que nos pueden aparecer fantasmas, puede ser un portal abierto a otra dimensión, etcétera, etcétera. Pero no, va muchísimo más allá. Los fantasmas no son representados como tradicionalmente los conocemos. Figuras espectrales, blanquescas, oscuras, sin forma. No, son personas que se van deformando, personas que vemos y de repente se convierten como en una mancha negra, y tiene una explicación esto.
ya que es una revelación también de cómo la misma humanidad se va desconectando y se comienza a ser menos humana. Es decir, es una representación de la depresión, la soledad y el cómo nos sentimos nosotros mismos. Vamos a pasar un poquito al contexto social. 2001, llegada del internet, llegada de la era digital, nada de redes sociales. Las personas tenían muchísimo miedo, muchísima desconfianza a estos nuevos cambios. ¿Y cómo lo afronta el director? Con una visión magistral. Me gustaría llegar a esta parte de la visión del director hasta el final de este archivo, porque me parece interesante que el director más bien refleja un miedo propio, y aunque sí vaticina que va a haber una depresión, va a haber un aislamiento digital, las personas comienzan a aislarse, dejan los grupos sociales para yo mismo estar en un mundo digital. Y esto de los cambios tecnológicos también es un miedo latente que ya analizamos en Ringu de Hideo Nakata, lo cual es interesante como una película de los 90s y una de inicios de la década de los 2000s conectan también con este miedo, pero abordado de una manera muy diferente. Mientras que en Ringu vemos un fantasma, algo más psicológico, algo que tiene más que ver con la propia soledad misma, el rechazo, etcétera, etcétera. Aquí vemos más bien un grupo social aislado que no quiere ser parte de este nuevo cambio, que también de manera bastante obvia, pues sí es una clara crítica a no querer aceptar el hecho de que nos vamos a empezar a relacionar por redes sociales. Voy a manejarlo como redes sociales, aunque en ese momento no existían, sino que ya no nos vamos a poder ver cara a cara. Ya esos grupos sociales en los cuales estábamos acostumbrados van a comenzar a desaparecer, y esto es bien interesante porque como el director tenía esta visión incluso años antes de que existiera la primera red social. Ahora sí, vamos a pasar al punto de los planos, donde justamente se nos muestra este aislamiento social, esta depresión, este miedo, esta desconfianza y sobre todo el no sentirse bien con uno mismo, ya que no solamente es una película que habla sobre el miedo a lo digital, sino también el miedo al no saberlo afrontar, y el internet es una forma de sentirnos nosotros seguros, un espacio seguro, ya no socialmente hablando, sino digitalmente. Y los planos son bastante cerrados. Hay algunos planos donde hay mucho desorden, donde se ven frituras, se ven botellas, se ven latas, y esto revela un punto importante, ya que nos demuestra una atmósfera desordenada, algo desequilibrado, algo que no está bien, algo que no está correcto. Y si bien en estos planos normalmente son donde está el joven que es uno de nuestros protagonistas, que también alude a que él es un adolescente que apenas está descubriendo esto, y lo ejemplifican muy bien, pero también hay planos un poquito más generales donde nada más vemos una o dos personas, lo cual también supone que se sienten encasillados consigo mismos, no se sienten aceptados por la sociedad y por ende se sienten solos. Por eso también los fantasmas se ven humanos, no se ven aterradores, no se ven terroríficos, no se ven como realmente estamos acostumbrados a ver a estos espectros, sino más bien es una forma cercana de decirte: hey, algo está pasando socialmente, no está bien que nos sintamos así, me siento aislado, me siento triste, me siento en depresión. Y también podrá ser una alusión a cometer algún acto autolesivo, no puedo decir la palabra específicamente, pero ya ustedes saben a qué me refiero, porque sí, o sea, de hecho en la primera escena sucede esto, un acto autolesivo donde la otra protagonista ve a su amigo como hace este acto, y también nos revela mucha información de por sí. La sociedad en ese momento se sentía vacía, se sentía sola. Con un aislamiento digital es aún más latente. La peli sí da bastante miedo, pero no por los fantasmas, sino por la atmósfera que construye, una música que acompaña excelente a este filme, y sobre todo no trata de fantasmas, trata de personas que no conectan entre sí, de una sociedad que cada vez comienza a ser más caótica y comienza a abandonarse a sí misma. ¿Para qué? Para aislarse y convivir en un mundo digital.
Porque la metáfora de la muerte no es morir verdaderamente, sino es desaparecer emocionalmente, es dejar a un lado todas estas emociones, todo lo que podemos llegar a sentir como humanos, para olvidarnos completamente de estos sentimientos. Y por eso Pulse o Cairo queda guardada en el archivo número 3 del proyecto Salem. Nos vemos en el siguiente capítulo. Les voy adelantando la siguiente película que vamos a analizar, y seguramente va a ser un análisis un poquito más extenso, ya que se vienen películas bastante interesantes, es Eden Lake. Y vamos a ver cómo toda la violencia humana sigue presente en la actualidad y cómo va evolucionando hasta un punto donde para nosotros es bastante consumible y normal. Nos vemos en el siguiente capítulo. Recuerda suscribirte para más capítulos como este. Nos vemos. Bye.